Amada Iglesia, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo muy fuerte para todas ustedes que nos escuchan en esta hora. Es un gran honor poder acompañarlas para alabar al Señor juntas, para exaltar su nombre y para recibir una palabra de parte de Él, una palabra de aliento y esperanza que nos recuerde que Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue siendo fiel y Él sigue acompañándonos en todo momento. Amén. Quiero darle las gracias a los pastores por este espacio que han creado, direccionados por el Espíritu Santo y que nos permite estar unidas a pesar de la distancia. Gracias por la invitación que me han hecho a ser parte de lo que el Señor está haciendo en Curití, en esta hermosa tierra de libertad. Para los que no me conocen, mi nombre es Yadid, soy pastora misionera y me alegra grandemente que hayas sacado este tiempo y estés conectada en este momento para recibir un mensaje de parte de Dios. Sé que los tiempos que estamos viviendo no han sido fáciles, que ha habido muchos cambios y que en medio de todo esto nuestras emociones quizás se hayan turbado un poco y eso está bien. Como seres humanos experimentamos a nivel emocional ciertos cambios que si los enfocamos hacia Cristo, entonces podemos utilizarlos para no estancarnos, para no quedarnos en solamente lo emocional, sino darle paso al Espíritu Santo a que haga su santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Las emociones no son malas, pero es necesario aprender a manejarlas, aprender a controlarlas para no actuar basados en estas emociones. Una de las emociones que se ha levantado fuertemente en estos días es la ansiedad. La ansiedad como tal es una respuesta natural que se produce cuando una persona percibe una posible amenaza. Es un sentimiento de miedo o aprehensión de lo que está por venir. Pero si no controlamos esa ansiedad y si le damos paso a que gobierne nuestro pensamiento y nuestra vida cotidiana, esta entonces puede causarnos miedo, puede causarnos terror, estrés, angustia e incluso puede llegar a causarnos otro tipo de enfermedades. Sentir ansiedad en un modo ocasional es parte de la vida. Sin embargo, no es saludable el tener miedos excesivos o tener preocupaciones intensas sobre situaciones diarias. He decidido traer un mensaje de parte de Dios que no está basado en la ansiedad, pero que sí está basado en la palabra de Dios donde Él nos enseña cómo podemos manejar esa ansiedad. Así que para esto quiero invitarlas a que leamos juntas lo que dice la palabra en Filipenses 4 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Si ya lo encontraste en tu Biblia, Filipenses 4, del 4 al 7, dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra que nos regalas en esta noche. Señor, preparamos nuestros corazones para recibir lo que tienes preparado para cada una de nosotras. Te pedimos que todas nuestras preocupaciones y pensamientos sean atados en este momento para poder conectarnos con tu voz, Espíritu Santo, y poder escuchar de parte tuya. En el nombre de Jesús te pedimos que nuestro corazón sea transformado y renovado por tu palabra en esta hora. Amén y amén. Estos versículos que acabamos de leer son versículos que fueron escritos por el apóstol Pablo. Vemos dos frases que están escritas en modo imperativo.
esta forma imperativa es utilizada para dar órdenes o ruegos. La primera está en forma positiva. Dice el versículo 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense. Cuando a uno le repiten varias veces lo mismo es porque es algo importante, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo que debemos estar llenos de alegría y me da a entender que esa alegría debe ser constante, debe ser en todo tiempo. Pero también me dice que debemos estar alegres en el Señor y nos lo repite, alégrense. Así que por eso el mensaje del día de hoy lo he titulado Alégrate en el Señor. Entonces el apóstol Pablo no solamente nos repite esto, y quizás tú te estés preguntando, ¿cómo puedo estar alegre con todo lo que está pasando? Quizás diga, pastora, usted no conoce a mi esposo, a mis hijos. En el trabajo me están pidiendo más de lo que solía hacer. O de pronto diga, pero pastora, ¿quién va a poder estar feliz en este tiempo? ¿O quién se va a alegrar en estas circunstancias donde prácticamente el mundo entero ha parado y nos hemos quedado en casa? ¿Cómo ser feliz si ahora hasta dificultades económicas tenemos? ¿Cómo podemos experimentar alegría en momentos tan difíciles? Bueno, si estás pensando alguna de estas preguntas, es verdad. No te conozco. Todas vivimos en escenarios diferentes. Quizás algunas de ustedes que me están escuchando son mujeres casadas con hijos. Quizás otras sean solteras. Muchos quizás aún vivan con papá o con mamá. De pronto con algún familiar, con algún tío, una tía o con los abuelos. Pero independientemente de nuestro estilo de vida, independientemente de nuestro núcleo familiar, la palabra de Dios no cambia y sigue siendo la misma. Y si el Señor a través de Pablo nos está diciendo, alégrate en el Señor, te lo repito, alégrate, entonces nosotros debiéramos de alegrarnos en el Señor. Es importante que sepamos que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta se encontraba en prisión y fue escrita a cristianos que se encontraban sufriendo porque habían dado su vida a Cristo y estaban siendo perseguidos. Así que si tú y yo pensamos en esta hora que con todo lo que estamos viviendo hoy en día no podemos alegrarnos en el Señor, imaginémonos por un segundo lo que vivía Pablo o los demás creyentes durante esos días. Y aún así, el consejo de Pablo para la iglesia era el mismo: alégrate en el Señor. Entonces, si alguien sabe de circunstancias difíciles, peores de lo que tú y yo estamos viviendo, ese es el apóstol Pablo. Y su consejo no era diferente. El alegrarme en el Señor no depende de mis circunstancias, porque estas son pasajeras. La dificultad que se vive a nivel mundial hoy en día es pasajera. Más bien, la frase alégrate en el Señor provee una clave fundamental para poder estar alegres en toda circunstancia. Nuestra relación con el Señor es de vital importancia y determina que en nuestra vida ningún otro factor o nada de lo que suceda pueda sacudir o quitar, remover este sentimiento de alegría en el Dios vivo. El Salmo 97:1 dice lo siguiente: el Señor es Rey, que se goce la tierra. El Salmo 101 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Este Salmo 100 está llevando a la gente de Dios a una alabanza colectiva. Tú y yo acabamos de alabar a Dios de forma colectiva. Y quizá tú digas, pero la iglesia está cerrada. No, lo que se cerró fue el edificio donde se congrega la iglesia, porque tú y yo seguimos siendo la iglesia del Señor, ¿lo crees? En tu casa se ha levantado un altar de adoración a Dios.
Los pastores siguen llevando la palabra a través de los medios de comunicación. En mi casa se ha levantado un altar de alabanza al Dios que vive. Y cuando tú y yo permanecemos en Él, cuando cantamos alegres y exaltamos su nombre, podemos entonces estar alegres en el Señor. Las personas que se encuentran en alabanza gozosa para el Señor están unidas en corazón y están levantadas sobre toda circunstancia que la vida traiga con la visión de la gran majestad del Señor. La gran proclamación y lo que yo he venido diciendo desde que inició esta pandemia es que Cristo sigue sentado en su trono. Aleluya. Él sigue siendo nuestro Señor. Esa fue la visión que empoderó a cristianos que estaban siendo perseguidos y encarcelados en el Imperio Romano para poder llegar a alegrarse en el Señor siempre. Así que para aquellos que piensan que alegrarse en estos tiempos es inapropiado o que es complicado, recuerda lo que Pablo nos pide: alégrate. Ahora entonces vamos a hacer un poco prácticas y vamos a responder a la pregunta: ¿cómo puedo en medio de estas circunstancias alegrarme en el Señor? ¿Cómo puedo alegrarme en el Señor en medio de este aislamiento preventivo? Te quiero dar 3 cosas para que entonces tú puedas alegrarte en el Señor. La primera es que declares quién es Dios. Dios sigue reinando con poder y con autoridad. Dios sigue siendo el dueño del mundo entero. Él es el creador de lo invisible y lo invisible. Él sigue sentado en su trono. Amén. Aleluya, Señor, porque nuestras circunstancias han cambiado, pero tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre, Jesús. Eso es declarar quién es Dios. Tú y yo conocemos al Dios vivo, al Dios que servimos. Lo otro que podemos hacer es alabarle, colocando música de alabanza donde se proclame la grandeza de Dios. Una canción que es muy hermosa y que declara quién es el Señor es titulada Eres Todopoderoso. No soy buena cantando, pero la canción dice: Señor, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para reír eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Acompáñame desde tu casa. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Alabado sea Jesús, que vive y reina para siempre. Esa es solamente un ejemplo, es solamente una canción de las muchas que hay que declaran la grandeza del Señor. Entonces, cuando yo declaro la grandeza del Señor, estoy siendo alegre en su presencia. Necesitamos también determinar tiempo de oración y tiempo para leer la palabra del Señor. Necesitamos permanecer en comunión con Dios para poder estar alegres en el Señor. Estar alegres en el Señor significa que yo estoy en Él. Tomar tiempo para leer la palabra allí en casa, hacer devocionales con tu familia, o si estás sola, entonces allí que en medio de esto el Espíritu Santo te llene de su presencia y que puedas abrir la palabra de Dios, leer lo que Él tiene para ti y orar, comunicarte con el Señor.
También puedes sacar tiempo y deberías estar sacando tiempo para escuchar los mensajes de tus pastores que te están dando mensajes vía telefónica o a través de la internet. Pero Pablo no termina ahí. Pablo también nos dice en el versículo 5 de Filipenses 4 que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Ser considerados es una característica de aquellos que se alegran en el Señor. Entonces, si tú y yo nos alegramos en el Señor, somos personas consideradas. No solamente ser considerados con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos, sino ser considerados con todo el mundo. Especialmente hoy en día donde se ha levantado hostilidad, oposición, quizás haya antipatía contra la fe cristiana. Cuando nos atacan por nuestra fe, automáticamente se despierta en nosotros nuestra respuesta defensiva. Y Pablo sabía esto. Por eso mismo, él animó a los creyentes a dejar que su gentileza, su cortesía, su educación, su amabilidad fuera evidente para todo el mundo, aun cuando fueran acusados injustamente. Pablo estaba diciendo, ser considerados en todo lo que hacen, ser amables en todo lo que hacen. Esta pandemia nos ha dado una gran oportunidad para ser considerados con todo el mundo, para orar por el personal de salud, por todos los gobernadores, por todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Hay mucha gente que está padeciendo y se está yendo a una eternidad sin conocer del Señor. Tú y yo podemos marcar la diferencia y ser considerados e interceder en oración por estas vidas. Allí afuera quizás hay muchas personas que han escuchado de Cristo, pero no tienen una relación personal con Él. La certeza de que el Señor vuelve pronto es la verdad que nos motiva a ser amables, a ser considerados con todos en tiempos de crisis y en tiempos de dificultad. En el Nuevo Testamento, la iglesia es animada en tiempos de sufrimiento, con la seguridad de que el Señor pronto volverá. Santiago 5:8 dice, ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Esa seguridad que tenían los apóstoles también la tenemos usted y yo. La tenemos porque Él lo prometió y Dios nunca falla. Él regresará y entonces nos gozaremos en su victoria porque es más grande Él que vive en nosotros que aquel que está en el mundo. Y tener la certeza de su regreso también es motivo de alegrarnos en todo tiempo en Él. Esa es la misma certeza que nos motiva a no estar ansiosos por nada. Filipenses en el versículo 6 del capítulo 4 continúa diciéndonos no se preocupen por nada. Leemos que la palabra nos da una segunda frase en modo imperativo y es esta, es un mandato. Siempre hemos leído lo que la palabra de Dios nos dice. No se preocupen por nada. Por nada estéis afanosos, dice la Reina Valera, la traducción Reina Valera de 1960. Pero si miramos en el griego, el idioma original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, la traducción literal de este griego sería no estés ansioso por nada. Esta es una prohibición que está en tiempo presente, lo cual quiere decir que debemos de dejar de hacer lo que habitualmente estamos haciendo. Por el contexto de la carta de Filipenses, podemos ver que el bienestar de Pablo y Epafrodito y las amenazas de persecución contra quienes profesaran a Cristo era lo que había traído ansiedad en los filipenses. Pablo entendía que los pensamientos ansiosos tienden a multiplicarse naturalmente en tiempos de dificultad. Pero aún así, Pablo hizo un llamado a que dejaran de preocuparse excesivamente.
Es entendible que en estos momentos esos pensamientos de ansiedad hayan crecido. Pero al igual que Pablo, yo estoy convencida de que es momento de dejar esta manera de pensar, de renovar esos pensamientos con la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Es tiempo para que tú y yo renovemos nuestra mente. Nuestra forma de pensar frente a lo que vemos, a lo que escuchamos en los medios de comunicación y empezar a no estar ansiosos por absolutamente nada. La prohibición del apóstol Pablo a los creyentes no tiene excepción. Por nada en lo absoluto debemos continuar con el estrés, con la preocupación o con la pensadera de lo que pasará, de lo que sucederá. En cambio, dice la palabra de Dios, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. O sea, no debemos preocuparnos por absolutamente nada, pero sí debemos orar por absolutamente todo. Es un contraste que se encuentra en la palabra. Por nada estés afanoso, en cambio, ora por todo. Solamente con oración y acciones de gracias en toda situación podemos dejar de estar ansiosos por algo, podemos dejar de estar preocupados por algo. El estar enfocados positiva y continuamente en oración con acciones de gracias por todo, como nos dice el apóstol Pablo, rompe y reemplaza el hábito de preocuparnos, de estar ansiosos. El empezar a orar alabando a Dios por el hecho de que en medio de esta pandemia Él siga siendo soberano y siga teniendo el control absoluto de todo lo que sucede, es lo que trae fin a nuestra ansiedad. Cuando el apóstol Pablo nos pide que oremos, hay 3 sinónimos que son orar, solicitar y pedir. La verdadera oración es aquella oración intercesora que nosotros hacemos para ayudar a calmar nuestros pensamientos de preocupación por los demás. ¿Has orado por tus hijos? ¿Has intercedido ante la presencia del Señor con oración y con ruego por tus familiares que aún no conocen de Él? Orar es interceder por otros. Solicitar denota una petición urgente de que Dios supla una necesidad. Pablo utilizó este término de solicitar cuando pidió oración por él y por los filipenses, porque estaban viviendo la misma dificultad. Tú y yo y miles de personas a nivel mundial estamos atravesando la misma dificultad. Estas solicitudes incluían la petición de que Dios proveyera para las necesidades que pasaban por su fe en Cristo. Pablo tenía fe de que Dios escucharía y respondería a esas peticiones. ¿Has orado por Curití? ¿Has orado por las demás personas en tu pueblo que están en la misma situación difícil? ¿Has orado pidiéndole a Dios que supla no solo tus necesidades, sino también las necesidades del resto del mundo que atraviesa las mismas dificultades que nosotros? Quizás unas a un extremo más grande que otros, pero todos estamos viviendo lo que hoy globalmente ha afectado el mundo entero. De la misma forma como Pablo animaba a los filipenses a cambiar sus preocupaciones por peticiones, de igual forma en esta hora quiero animarte a que hagamos lo mismo, a que cambiemos esos pensamientos de ansiedad y angustia y los convirtamos en oraciones a Dios. Lo tercero es pedir. Pedir denota hacer nuestras oraciones específicas. Dios escucha nuestras peticiones cuando oramos. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia y pidamos sin temores, no hablando por hablar ni utilizando palabras vanas, sino más bien acerquémonos a orar, a interceder y a hacer peticiones específicas ante la presencia de Dios. Hablemos de lo que hay en nuestro corazón, porque Él escucha nuestro clamor y solo Él trae la respuesta. Amén. ¿Lo crees en esta hora? ¿Crees que Dios trae respuesta a tus oraciones? Yo sí lo creo, porque Él dijo que estaría atento a oír nuestro clamor.
Debemos presentar entonces nuestras peticiones a Dios. Si expresamos peticiones específicas a Dios, entonces reconocemos nuestra dependencia total y absoluta de Él. Pero Filipenses también nos pide que le demos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entrar a la presencia de Dios con acciones de gracias nos da una perspectiva y actitud correcta en oración. Darle gracias a Dios por todo significa darle la gloria a Él por todo lo que ha hecho. Y seguidamente Pablo nos está dando una promesa donde nos dice que si nosotros nos presentamos con nuestros ruegos y peticiones delante de Dios, dice la palabra, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Aleluya. Yo anhelo más de esa paz del Señor. ¿La anhelas tú en este momento? Pablo nos está diciendo que si nosotros oramos de esa forma en todo momento, con un corazón grato y alabando y exaltando el nombre de Dios, entonces recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Recibir la paz de Dios es una consecuencia de orar en todo tiempo. El haberle dado a conocer a Dios a través de la oración todas nuestras peticiones es lo que nos lleva a experimentar la paz de Cristo, esa paz que el mundo no puede dar, esa paz que el mundo no puede ofrecer, esa paz que nos da la certeza de que aunque todo esté nublado allá afuera, nosotros sabemos que pronto el sol brillará y saldremos victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Esta oración es la forma como abrimos nuestro corazón a Dios, la forma como expresamos que necesitamos de Él, que necesitamos ser llenos de su presencia, que dependemos absolutamente de Él con una actitud de agradecimiento y absoluta confianza en Él. Cuando oramos con esa actitud, nuestro enfoque no es en lo que estamos haciendo o en lo que haremos, sino en lo que Dios hará. Dios obra algo sobrenatural que pasa nuestras habilidades y nuestros pensamientos. La palabra dice que la paz de Dios nos guardará y ese es un regalo maravilloso del Señor. No es algo que humanamente podemos alcanzar, sino es su poder sobrenatural guardando nuestros corazones en completa paz. He escuchado varias mujeres durante este tiempo de aislamiento preventivo, que me escriben o me llaman y me dicen no tengo paz, no tengo tranquilidad en este tiempo. Se han juntado muchas cosas, el estar en casa, el tener que trabajar desde casa, el tener que enseñarle a los hijos de entre casa. Todo lo que está pasando está afectando nuestras emociones, nos está quitando la paz. Y siempre he escuchado de estas mujeres que les queda poco tiempo para orar, que no han podido meditar en la palabra de Dios y están llenas de altos grados de temor, de estrés, de inseguridad. El Señor ha colocado estos versículos del libro de Filipenses en mi corazón, porque tú y yo, mujer, necesitamos volver a la oración. Necesitamos no estar ansiosas por nada, sino más bien necesitamos orar, interceder, pedirle al único que puede hacer lo imposible que nos ayude. Es interesante que algunos psicólogos cristianos en los Estados Unidos utilizan estos versículos con sus pacientes que presentan casos de ansiedad y les piden que durante el día los lean de forma audible 7 veces. Y yo creo que ellos lo hacen porque han entendido 2 cosas. Lo primero es que la oración quita todo temor, toda ansiedad y todo estrés. Y lo segundo es que ellos han entendido que hay poder en la palabra de Dios. Yo quiero que veamos por un momento a Filipenses 4:7 con una traducción un poco más acertada de ese griego en el cual fue escrito. La palabra dice lo siguiente: regocíjate en el Señor siempre. Lo digo nuevamente, regocíjate.
Deja que tu gentileza sea evidente a todos. El Señor está cerca. No estés ansioso por nada, pero en cada situación, por medio de oración y peticiones con acciones de gracias, presenta tus solicitudes delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y tus mentes en Cristo Jesús. Tú que me escuchas en esta hora, mujer, tú que quizás estás diciendo, no tengo paz, no tengo tranquilidad, son muchos los pensamientos que llegan al caer la noche, son muchos los pensamientos que se apoderan de mí durante el día. Yo quiero invitarte a que tomes esta porción de la palabra y la escribas o la imprimas y la cortes y la coloques en un lugar en tu casa donde todos los días las veas. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú declaras la palabra de Dios, tú estás diciendo de forma audible algo que estás escuchando y está volviendo a ti, te estás retroalimentando con la palabra del Señor. Y estos versículos entonces te van a recordar, número 1, que no debes estar ansiosa por nada. Número 2, que debes estar orando y presentando tus peticiones delante de Dios. Y número 3, que si tú haces esto, entonces la paz de Dios guardará tu corazón. Y la paz del Señor no es la que quita problemas, no es la que se va a llevar el aislamiento preventivo, no es la que va a hacer que todo desaparezca. La paz de Dios es la que nos va a hacer caminar con certeza de que lo que estamos viviendo pasará, de que Cristo volverá, de que Él sigue sentado en su trono, y lo sigo diciendo y no me cansaré de repetirlo. Aunque el mundo se haya movido por completo, Jesús de Nazaret sigue sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti e intercediendo por mí. Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Él sigue siendo el Dios que nunca cambia. Tus circunstancias y las mías cambiaron drásticamente con todo esto, pero al Dios al que tú y yo servimos no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Así que allí donde estás, yo te invito para que cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Si de pronto tú dices, no, yo no estoy ansiosa, yo no estoy preocupada, aleluya, alabado sea el Señor. Oremos entonces para que esa paz siga gobernando tu corazón y siga gobernando tus emociones. Quizás tú estás muy joven y dices, no, pues yo no me preocupo de nada, no importa lo que pase. Entonces te animo para que en esta hora ores por tu mamá, ores por aquellas personas adultas que están cuidando de ti, que están preocupadas por tu bienestar, porque si tú oras e intercedes por ellas, Dios obrará también en sus corazones y obrará también el tuyo, permitiéndote que uses este tiempo para pasar tiempo en su presencia y para que puedas acercarte más a Él. Entonces cierra tus ojos y oremos al Dios que hace de lo imposible posible. Amén. Amado Jesús, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con un corazón contrito y humillado para exaltar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has sido bueno y lo seguirás siendo. Gracias porque nuestras circunstancias han cambiado, pero tú sigues siendo el mismo. Señor, tú sigues sentado en tu trono, tú sigues gobernando, tú sigues siendo el Señor de señores, el Rey de reyes. Padre, delante de tu presencia está cada persona que escuchó este mensaje, que escucha esta oración. Hoy los levanto delante de ti y te pido, Espíritu Santo, que como para ti nada es imposible, que tú visites allí en sus casas, Señor. Quizás están en la sala o en sus cuartos escuchando esta palabra. Paséate, Espíritu Santo, en cada uno de esos lugares y trae consuelo para el que está caído. Levanta, Señor, al que no tiene fuerzas para continuar. Levanta, Señor, al que se siente derrotado, Padre Santo. Te pedimos que quites toda ansiedad, que podamos presentar día a día
ora ahora nuestro clamor a ti, que oremos creyendo que no solo escuchas nuestra oración, sino que también traes respuesta. Padre, hoy intercedemos por Curití, por Santander, por Colombia, por el mundo entero, Señor. Todos estamos batallando la misma batalla en este momento, pero servimos a un Dios que es vivo y que es todopoderoso. Y te pedimos que eches fuera todo temor, que eches fuera toda preocupación y que traigas, Señor, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a no cargarnos con nuestras emociones. Ayúdanos a aprender a descansar y a esperar confiados en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a estar en contacto y comunión contigo, a oír tus mensajes a través de los pastores en las redes sociales, a través de las llamadas que ellos nos hacen. Ayúdanos a escudriñar tu palabra en nuestra casa, Señor. Ayúdanos para levantarnos cada mañana creyendo y sabiendo que tú sigues siendo fiel, que tú eres el mismo Dios y que nada te ha movido de tu trono celestial, Padre celestial. Creemos en tu palabra cuando dices que tú regresarás por tu iglesia, Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Ayúdanos a estar preparados, Cristo, para ese encuentro glorioso contigo, Señor. Padre, en esta hora bendigo cada persona que escucha esta oración. Bendigo cada mujer, Señor, que está oyendo este mensaje, que está orando en este momento conmigo, que se ha unido a este clamor por su pueblo, por su familia, por su gente, Señor, aún por aquellas personas del mundo que no conocemos, para pedirte, Señor, que tengas misericordia una vez más. Gracias, Señor, porque hay mujeres que reciben este mensaje y que se levantan con gozo, con alegría, con fuerzas nuevas como las del búfalo para enfrentar el día de mañana. Gracias, Señor, porque tu paz es derramada en muchos hogares en esta hora. Padre, porque intercedemos para que esa paz no solo guarde nuestros corazones, sino que guarde los corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos y de cada persona cuyas emociones se han visto turbadas por lo que enfrentamos día a día. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te exaltamos, amado Jesús, y te pedimos que continúes la obra que has empezado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu amor echa fuera todo temor. Y gracias porque puedo ver mujeres gozosas. Tú que estás llorando en tu casa ante la presencia del Señor, abre tu corazón a Él. Deja que Él entre y tome control de tu vida. Deja que Él tome control de tus emociones para que haya sanidad en este momento en el nombre de Jesús. Mujer, no estás sola. El Espíritu de Dios está contigo y te visita. En este momento el Espíritu Santo te abraza porque has sido y siempre serás la niña de sus ojos. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo. No desfalles porque soy yo quien te sostiene con mi diestra poderosa. Gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque tú guardas nuestras vidas, nuestros corazones. Gracias, amado Rey, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esos abrazos que nos estás dando en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia nos alienta y nos da descanso. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y declaramos que grande y poderoso eres, Dios, que eres bueno y justo con tu pueblo, que nunca nos has dejado y nunca nos dejarás. El Señor está contigo, mujer de Dios. Levántate y esfuérzate y trae tus ruegos y tus súplicas con acciones de gracias, porque su oído está atento, está inclinado a lo que tú quieres pedir en esta hora. Allí en casa, con tus propias palabras, órale al Señor.
Pídele que cualquier necesidad que tengas, Él la suple. Él todo lo puede. Para Él nada es imposible. Órale y pídele al Señor un toque especial suyo para que tengas más de Él, para que recibas más de tu presencia y para que seas llena completamente del amor de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, y gracias, Padre, porque sigues sentado en tu trono celestial. A ti sea el honor y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Espero que hayas recibido esta palabra y quiero animarte para, si te has dado cuenta que tu ansiedad está fuera de control, que quizá has tenido momentos donde te sientes paralizada, donde no puedes respirar, donde tu corazón palpita un poco más de lo normal, para que busques ayuda, mujer. No estás sola, el Señor está contigo. Podemos orar por ti, queremos orar por ti, y Dios le ha dado al hombre la oportunidad de estudiar la ciencia y la medicina para ayudarnos. Nuestra salud mental también es importante y por eso te pido que hables, que no te quedes callada y que busques ayuda, porque el Señor está dispuesto a ayudarnos. Cuando nosotros se lo pedimos, entonces creamos esa dependencia de Él, y crear dependencia en el Señor significa someternos a lo que Él quiere hacer. Te bendigo en esta hora, mujer, tú que escuchas este mensaje, tú que has escuchado este mensaje, tú que escuchas esta oración, y le pido al Dios que hace de lo imposible posible, que su santa paz guarde tu corazón hoy y en los días venideros. Gracias, pastores. Gracias, amada Iglesia de Curití. Un abrazo fraterno, y buscamos con mi esposo el día en que podamos nuevamente regresar al templo y estar con ustedes alabando al único que merece toda nuestra adoración. Dios les bendiga.